Amén. Buenos días, mis amados hermanos. La paz del Señor. Amén. Esta mañana el Señor nos pueda ministrar. Después de terminar el mensaje esta mañana, se me vino una ilustración breve que después le voy a compartir, pero creo que es fundamental el hecho de ser convocados por el Señor a este lugar. Es porque el deseo del Padre es hablar a sus hijos. Esa es su intención, de hablarnos a cada uno. Él desea hablarnos. Y no solo hablarnos, sino que también nosotros podamos escucharlo, ¿verdad? Y al escucharlo, obedecer lo que el Padre nos está hablando. Entonces creo que eso es fundamental para nosotros porque de hecho esa es la causa de nuestra fe, ¿verdad? De haber aprendido a escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz, ¿verdad? Nuestra fe está sustentada y está fundamentada en eso. Porque si nosotros no escuchamos a Dios, menos obedeceremos, no vamos a poder obedecer, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Padre, entonces como hijos obedientes pondremos en práctica aquello que Dios nos está hablando. Y esa es una fe genuina, ¿verdad? De esa es la fe que Pablo le habla a Timoteo, porque dice también Pablo, le dice que hay una fe fingida, ¿verdad? Pero hay una fe genuina. La fe genuina es la que cuando nosotros, por medio de su Espíritu, y eso es lo que vamos a ver ahora, aprendemos a oír la voz del Padre, y al oír la voz del Padre obedecemos a esa voz. Esa es una fe genuina. Amén. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, sí, yo sé que Dios existe, no está mal, pero esa no es una fe genuina. Una fe genuina es alguien que escucha y obedece esa voz. Amén. Amén. Usted va a escuchar, hay mucha gente que tiene temor de Dios y que no está mal, eso está bien, pero eso no es el todo de nuestra fe. A menos nosotros, como hijos de Dios, nosotros necesitamos avanzar mucho más que eso. Amén. Quisiera, por favor, esta mañana, la verdad que no tengo título del tema, pero tiene que ver con la palabra del Señor. Yo he estado meditando para buscarle un título y no le encontré. Amén. Así que esta mañana el tema es sin título. Hebreos capítulo 4, quisiera que podamos leer esta mañana, hermanos. A pesar del frío, aquí adentrito está lindo, ¿no? Y ya salió el sol. Amén. ¿Cuántos nos hemos bañado esta mañana? Grave los que tenemos la ducha afuera. Hay otros que tienen jacuzzi adentro, ¿no? Todo. Benditos ustedes. Amén. Los que tenemos la lucha afuera, usted sabe cómo entramos y cómo tenemos que salir hasta contar 3. Hebreos capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 13. Solo quisiera que podamos leer esto porque luego vamos a ir a otros versículos mucho más antes. Pero vamos a leer esto, es como que el resumen de todo lo que viene hablando el escritor de esta carta a los hebreos. En este pasaje, por lo menos, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9 en adelante, ¿lo tienen? ¿Sí? Y si usted puede apuntar, hermano, por favor, amén, hágalo. Dice, versículo 9 dice, por tanto, ¿ya? En otras palabras, está resumiendo de lo que va viniendo hablando. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? ¿Estamos? Me hacen el dedito like, amarillo, la manito amarilla. Amén, se escucha. Entonces dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, te pido que por favor acá estemos un poquito más atentos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante, mis hermanos, el versículo 12, por favor, hijo Esteban. El versículo 12 me llama la atención porque vamos a ver el contexto con el cual el escritor viene hablando desde el capítulo 13 en adelante y va resumiendo esta parte, pero me gusta el versículo 12 porque él dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos ponemos a pensar y a meditar un poquito en este pasaje, podemos ver, amados, que la palabra de Dios tiene poder, pero tiene poder en aquellos que dejamos que ese poder, esa vida de la palabra, nosotros si dejamos que esa palabra de Dios haga su efecto, escuche bien, porque nosotros, y vamos a ir viendo un poquito más atrás, nosotros podemos dejar que esto ocurra en nosotros o puedo impedir que esto suceda en mí. O sea, si nosotros nos abrimos a la palabra, si nosotros, hermanos, nos exponemos a la palabra, todo esto que el versículo 12 de Hebreos 4 nos muestra, esa palabra tiene tanto poder, esa palabra tiene tanta vida, que dice que puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Y es interesante, hermano, porque a veces uno diría, ¿por qué? Igual la pregunta de cada uno sería, ¿por qué no sucede cambios? ¿Por qué no hay transformación en mi vida? ¿Por qué no hay una renovación en mis pensamientos? La pregunta sería, ¿me estoy abriendo a la palabra? ¿Estoy viniendo con una actitud receptiva a la palabra? ¿Quiero que realmente la palabra haga su efecto? Esa sería nuestra pregunta particular, ¿verdad? Porque vamos a ver enseguida de que todo el contexto de lo que viene hablando el escritor y Dios, está hablando de que el pueblo de Dios no entró en el reposo a causa de esta situación. No pudo entrar el pueblo de Dios a un descanso en todo sentido, a un descanso, porque lamentablemente, hermano, dice que ellos, aunque recibieron la palabra, recibieron la buena noticia, pero no abrieron su corazón a esa palabra. Y ese es el peligro que todos corremos, hermano. Todos. Yo, usted, todos los que estamos acá, todos los días estamos expuestos a ese peligro, de cerrarnos a la palabra.
Y esta mañana, hermano, oramos al Señor para que en este lugar todos nos abramos y nos dispongamos a lo que Dios quiere hablar. Porque va a haber lo que dice el escritor, dice, si hoy el Espíritu Santo habla, dice, y da una palabra de parte tuya, dice, no cerremos nuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón. O sea que, hermano, lamentablemente en nosotros a veces puede haber una actitud en nosotros de cerrarnos a lo que Dios quiere hablar. Entonces, que esta mañana, hermano, lo que recibamos de parte del Señor, nosotros, hermano, nosotros somos como este micrófono. Lo único que hacemos es filtrar lo que Dios quiere hablar. ¿Y quién le va a hablar a usted de forma particular, personal? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos habla a usted y a mí, y nosotros nos abrimos a esa palabra, como dice hoy. Dios quiere hablarnos hoy. Por eso que el fundamento de nuestra fe es en aprender a escuchar a Dios hoy. ¿Estamos entendiendo? Si me habló hace una semana, está bien. Si me habló hace un mes, está bien. Si me habló hace un año, está bien. Pero si desde hace una semana no me habló durante estos 7 días, algo está mal. Porque Dios dice en este pasaje de que Dios siempre nos habla en presente, hoy. Dios quiere hablarnos hoy. Usted y yo hemos venido aquí a escuchar hoy una palabra ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, tomando en cuenta esto, quisiera que vayamos un poquito a Hebreos 3, versículo 16, por favor. Hebreos 3, versículo 16. Mire, la anterior semana el pastor nos habló de parte del Señor acerca de la fe. ¿Cuántos estuvieron y escucharon y lo reescuchamos? El mensaje. Yo, hermano, le transmito esta carga personal a usted porque la anterior semana, y le comentaba yo un poquito al pastor, me ponía a revisar los mensajes que están en el Facebook. Y si usted entra a la página del pastor, están varios mensajes de semana tras semana. Y mientras yo iba avanzando, llegué a agosto del año pasado, del 2022. Y uno de los últimos exámenes de los mensajes del pastor acerca del reino, si usted lo va a ver, está justamente entre principios de agosto, el reino y dice el número 18, algo por ahí, 16, 17 o 18. Y yo decía, Dios mío, tanto mensaje hay. Y esto le transmito, hermano, no para que usted lo lleve como una carga, sino para que tomemos una actitud en cuanto a lo que Dios nos viene hablando. Porque si es cierto que cada domingo nos reunimos y escuchamos una palabra, pero Dios, hermano, nos viene hablando cada semana y con una secuencia. Y si nosotros no estamos atentos, hermano, hay un peligro. No en su palabra, en nosotros. De no accionar a esa palabra. Hay un peligro. Entonces, mientras yo veía esos mensajes, yo le decía al pastor, usted tiene más de 16 mensajes del reino. Hay tanta palabra, ¿verdad? Porque ¿cuánto queremos, hermano, conocer el reino de Dios? ¿Cuánto queremos que ese reino se haga en nosotros efectivo, ¿verdad? Ese reino en nosotros sea aplicable. ¿Cuántos de nosotros queremos? Yo quiero, hermano, eso. Pero ahí están los mensajes, ¿verdad?
Y lo único que tenemos que hacer es simplemente entrar a la página del pastor y entrar y retroceder, y usted va a ver y va a encontrar todo, o en el YouTube igual, de la iglesia. Entonces yo decía, Señor, tanta palabra, hay tanta palabra. Si usted se pone a escuchar, hermano, tenemos bastante palabra. Y esto es algo que no tenía el pueblo de Dios porque no había la Biblia para el pueblo de Dios. Recuerde que lo que vamos a ver ahora es una vida de Moisés conduciendo a un pueblo donde el líder Moisés, el pastor Moisés, el profeta Moisés, tenía que estar atento a la voz de Dios para conducir a más de 2 millones de personas. A más de 2 millones de personas. Entonces, Moisés tenía que estar muy atento a todas las directrices de parte de Dios. Tenía que estar atento. ¿Por qué? Porque dice, durante el día había una nube que los protegía, y en la noche había una columna de fuego, la cual también les daba calor. Entonces nadie podía salirse de ese espacio, de ese lugar, porque si no, o moría, o por el desierto, ellos estaban en el desierto, o ellos simplemente, hermano, morían. No había más. O moría en el desierto, o moría en el desierto. No había más opción. Entonces, Moisés empieza a conducir al pueblo del Señor y no tenía, como nosotros hoy en día, la facilidad de tener una Biblia. No tenía. De hecho, si usted lee, Moisés escribió los primeros 5 libros de esta. ¿Sí o no? Entonces ellos no tenían esa bendición que hoy usted y yo tenemos. Entonces, ¿qué quiero decirle, hermano? Quiero inspirarlo a usted, quiero motivarlo a usted a que podamos de nuevo entrar a la página de YouTube de la iglesia, al Face, y escuchemos lo que Dios nos ha ido hablando. Y yo estoy seguro, hermano, que nuestra fe va a ser alimentada. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ese es un trabajo diario. Eso es un trabajo intencional, hermano, que necesitamos hacer todos los días. Amén. Todos los días. Entonces, vamos a ver ahora, le transmito eso porque yo quedé con mucha carga y yo digo, Señor, ayúdame a que pueda yo personalmente retroalimentarme, ¿verdad? Hay tanto. Entonces, que Dios nos ayude a ponerle empeño, dedicación a lo que verdaderamente debemos dedicar, nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces, Hebreos 3, versículo 16, mire, hermano, hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, dice acá el autor a los Hebreos, dice el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Está hablando a Dios. ¿Quiénes le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es la segunda pregunta. ¿Quiénes provocaron a Dios? El pueblo de Dios que Dios había sacado de Egipto por medio de Moisés. ¿Y a qué le provocaron? Eso es lo que vamos a ver. Y me llama la atención, hermano, de que cómo es que este pueblo no es muy diferente a nosotros, lamentablemente. No es muy diferente. Porque dice en este mismo pasaje, vamos a ver un poco más adelante, dice que estas cosas fueron escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos en aquellas cosas que el pueblo de Dios cayó. O sea que ellos y nosotros podemos caer en lo que ellos cayeron. ¿En qué cayeron? En desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, estamos expuestos a eso. No hay mucha diferencia. Entonces dice, ¿quiénes fueron los que habiendo
oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17, por favor. ¿Y con quiénes estuvo él, hablando de Dios, disgustado 40 años? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Wow. Versículo 18, por favor. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Mire, hermano, y esta parte concluye así, y dice, y vemos que no pudieron entrar a su reposo a causa de incredulidad. Y mientras meditaba estos 3 versículos o estos 4 versículos, me llama la atención, por favor, volvamos al 16. Yo quisiera, hermano, que esta mañana usted me colabore para que podamos dejarle al Señor que nos ministre. Necesitamos que Él nos ministre por medio de esta palabra. Tal vez ya hemos escuchado bastantes mensajes de esto, pero yo veo que hay algo fresco de parte del Señor para nosotros hoy. Entonces dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Escucha, hay 3 cosas aquí, en el versículo 16, en el versículo 17 y en el versículo 18. Primero, habla, en el versículo 16, habla de que el pueblo de Dios había salido de Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto al pueblo de Dios? Dios por medio de Moisés. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Egipto para nosotros es tipo del mundo, ¿verdad? Es tipo del mundo. ¿Cómo lo sacó? Dice que Dios por medio de Moisés hizo 10 plagas que prácticamente destruyeron Egipto, ¿verdad? Por medio de 10 plagas. Eso usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio, puede verlo en el libro de Números con más detalle. Ahí explica todo esto que pasó. Pero Dios, hermano, escuche bien, Dios hace cosas tan sorprendentes, hace maravillas para sacar a su pueblo de Egipto. Porque dice que el deseo de Dios, la intención de Dios, escuche bien, era sacarlos de una vida de esclavitud. Dios no quería que su pueblo siga viviendo en esclavitud. Por eso es que el Señor, por medio de Moisés, tenía que sacar a su pueblo de Egipto, escuche bien, para liberarlo totalmente de todo lo que tenía Egipto, que para nosotros otra vuelta es tipo del mundo, figura del mundo. Entonces eso es lo que Dios, hermano, también hizo con nosotros al liberarnos. Dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Hemos sido trasladados. Dios nos saca de Egipto, Dios nos saca del mundo para que nosotros ya no vivamos como esclavos, para que nosotros ya no tengamos esa mentalidad del mundo, para que nosotros podamos renovar completamente nuestra manera de pensar. Eso es lo que hizo Dios por medio de Moisés. Primero los saca de Egipto. Al sacarlos de Egipto, dice que los lleva por el desierto. Pero en el desierto, escuche bien esta parte, en el desierto, la intención de Dios era que crucen el desierto para que puedan entrar a la tierra prometida o a la tierra de Canaán. Esa era la intención de Dios con todo su pueblo, de trasladarlos, salen de Egipto, cruzan el desierto y ellos tenían que entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Si ellos hacían todo eso que Dios ya tenía planificado para ellos, hermanos, nunca hubieran
tenido ninguna dificultad. Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer todo lo que Dios ya había planificado y elaborado por medio de Moisés para que ellos puedan cruzar el desierto. Ese desierto dice que ellos tenían que cruzarlo en 11 días. A más tardar 2 semanas. 2 semanas. O sea, ellos tenían que estar en el desierto máximo. Todo ese pueblo tenía que estar máximo 2 semanas. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos se quedan en el desierto no 2 semanas. Ellos se quedan en el desierto 40 años. Hay harta diferencia, ¿verdad? La Biblia dice 11 jornadas. Desde Egipto a la tierra de Canaán dice 11 días. Y mientras yo leía, y usted le pido que después pueda anotar, lea Números en su casa, por favor, no acá. Números, no me voy a poner ahorita. Números capítulo 13 y Números capítulo 14, porque si leemos se nos va. Ahora, si usted desea, nos quedamos hasta las 2, 3 de la tarde, 4. Usted se queda, dice, predicando, nosotros nos vamos. Entonces, veía en Números capítulo 14, solo le voy a resumir, no le voy a 13 y 14, escuche bien. Cuando ellos salen de Egipto y están por el desierto, ellos empiezan a quejarse. Ellos empiezan a murmurar contra Dios. Tanto así, hermanos, de que ellos habían dejado Egipto, escuche bien, habían dejado Egipto, Dios los había liberado de una forma milagrosa. Al final cruzan un mar de forma milagrosa para que ellos puedan pasar de Egipto al desierto. Escuche bien. Resulta de que en ese tramo ellos celebran haber salido de Egipto. Ellos se alegran de haber salido de Egipto. Pero ¿sabe qué pasa? De que en la medida en que pasaban los días, ellos empiezan a murmurar, ellos empiezan a quejarse a Moisés. Y le dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has sacado a este desierto? Y resulta de que en todo ese proceso, escuche bien, más o menos pasa unos 2 años, ya volteando el desierto, hasta que llegan a la frontera, y desde esa frontera, Moisés decide escoger a 12 hombres para que vayan a hacer una revista de la tierra prometida, para entrar. Después de 2 años de estar en el desierto, dice que ellos llegan a la frontera y de cada tribu Moisés escoge a una persona para que ellos puedan ir a ver la tierra prometida, cómo era la tierra prometida, qué cosas tenía la tierra prometida. Cuando Moisés escoge 12 hombres, escuche bien, ellos van a hacer a ver la tierra, a reconocer, dice la palabra, a reconocer la tierra. Y después de 40 días, ellos vienen con un informe a Moisés. Y lamentablemente, de los 12 hombres, 10 hombres dan un informe negativo al pueblo. 10 hombres. Y dice Moisés, hemos ido por la tierra es bonita, realmente es como Dios dice, hay bastante abundancia de todo, pero Moisés, hay gigantes. Sus murallas en esas ciudades son grandes, altas. Eso va a ser imposible para nosotros. Esos gigantes nos van a eliminar. 10 personas daron un informe, escuche bien, de los 12 que Moisés envió, 10 personas dieron un informe negativo al pueblo. Y dice que mientras ellos daban su informe al pueblo de haber revisado la tierra, de haber ido a reconocer la tierra, dice que Josué se pone de pie y dice, no,
Esa tierra que Dios nos quiere entregar, esa tierra de Canaán, es tal cual Dios nos dijo. Es una tierra bendecida. Es una tierra donde hay abundancia. Es una tierra donde todo está como Dios nos dijo. Y Josué le dice al pueblo, le dice, si nosotros entramos, Dios va a pelear por nosotros. Si nosotros vamos a poseer la tierra, Dios va a conquistar por nosotros. Y dice que el pueblo quería apedrear a Caleb, porque los únicos dos que entraron de esa generación fueron Josué y Caleb. Entonces, después de ese informe que dan estos hombres que van por parte de Moisés, lamentablemente Dios dice ahí mismo en el versículo después 14 de Números, le pido por favor que lo lea en su casa, dice Dios, ya estoy cansado de este pueblo. Yo los he liberado, yo he hecho grandes señales, los he liberado de forma milagrosa, ellos han visto todo mi poder, han visto tantas cosas, milagros, pero este pueblo está rebelde, este pueblo está desobediente. ¿Y sabe qué decide Dios? Dios dice, esta generación, desde los 20 años para arriba, dice, no va a entrar a Canaán. No va a entrar a poseer la tierra prometida. Escuche bien. ¿Por qué le estoy haciendo todo esto, hermano? Porque tal vez ya lo hemos escuchado y tal vez usted lo sabe, pero también hay una parte en este pasaje donde dice que nosotros necesitamos, escuche bien, todos los días, por la palabra, alimentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, hay un peligro de que nuestra fe se debilite, de que nuestra fe no sea robusta como Dios desea. Hay un peligro. Entonces, cuando estos hombres le dan ese informe al pueblo y Dios decide y dice, este pueblo va a estar en este desierto durante 40 años. 40 años. Pero esta generación desde los 20 años para arriba no entrará a la tierra prometida. Los menores de 20 años para abajo, ellos sí entrarán. Y hermano, pasa 40 años, y esto lo resume el versículo 17, por favor, de Hebreos 3:17. Mire, hermano, y dice, ¿con quiénes estuvo él, hablando de Dios, disgustado 40 años? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mire lamentablemente, hermano, cómo es que quedaron toda una generación en el desierto. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más. Versículo 18, por favor. Entonces, estamos viendo el proceso. Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto. El plan de Dios era que ellos cruzaran el desierto máximo, a más tardar por la cantidad de personas hasta un mes. Pero después de estar en ese tiempo de un mes, tenían que entrar a la tierra de Canaán. Pero en el versículo 18, por favor, dice, ¿y a quiénes juró? Mire, Dios, que no entrarían en su reposo, dice, sino a aquellos, primera cosa, desobedecieron. ¿Se acuerda que empezamos con el versículo 12 de Hebreos 4:12? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene autoridad? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios tiene poder, hermano? Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Si alguno de nosotros va a un hospital
y se va a hacer un análisis, un chequeo general. Le estoy poniendo un ejemplo. Y vamos al doctor después de habernos hecho el análisis. Escuche bien, hermano. Y el doctor, después de que agarra todos nuestros análisis de sangre, todo, nos dice, escuche, el doctor nos dice, usted tiene cáncer. Al recibir esa palabra en mi corazón, por esa palabra de ese doctor, de esa autoridad, yo puedo ser afectado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, todo empieza a cambiar en mí. Empiezo a pensar de que estoy enfermo. Empiezo a pensar en aquella enfermedad. Empiezo a pensar cuánto tiempo me resta por causa de esa enfermedad. O sea, todo empieza a cambiar a causa, escuche bien, de una palabra de un doctor. No sé si usted ha visto personas así. Sí. Y todo cambia. Todo, su vida, sus pensamientos, su conducta, su hablar, todo cambia a causa de una palabra, hermano. ¿Cuánto más, escuche bien, si nosotros tomamos con responsabilidad, si nosotros creemos al autor de todo lo creado, y Él nos da una palabra, y Él nos dice, yo tengo un descanso para tu vida en todas las áreas, yo quiero que tu vida sea una vida de reposo. Amén. Escuche por favor eso, mi hermano. No sé si estamos entendiendo, porque a veces ahí tal vez está la parte, ¿qué es reposo para mí? Escuche bien. ¿Y qué es reposo para Dios? Eso es importante, ¿verdad? Porque para nosotros, usted va a ver, para cada persona reposo lo hace de forma diferente, como piensa que y cree que es, ¿verdad? Cada uno vive de acuerdo a lo que piensa. Por ejemplo, para la mayoría de los hombres, reposo es reposo. ¿Qué es estar en la cama? La mayoría de los hombres. Algunos no. Es raro hombre que se levante y dice, no, yo que he conocido también ese tipo. Pero para mí reposo es reposo. ¿Qué quiere decir? Cama. Así le duela la espalda, cama. Para mí es así. Eso es reposo. Para las mujeres, para la mayoría es diferente el reposo. Reposo, usted le dice a una mujer reposo, a una mujer casada, valga la aclaración, reposo dice, hay oportunidad para hacer en mi casa. Cocina, limpia, fumiga, lava, ese es el reposo. Para la mayoría hay excepciones también, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé si estamos entendiendo, o sea, ¿verdad? Pero ese concepto o esa palabra reposo para cada uno es de acuerdo a lo que piensa, ¿correcto? Pero ¿qué es para Dios reposo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es? Para Dios, ¿qué es reposo? Escuche bien, hermano. Escuche por favor, porque si solo esto se queda en su corazón, nuestra vida va a ser completamente diferente si captamos lo que Dios quiere hablar. Nada más. ¿Qué es para Dios reposo? Escuche bien. Para Dios, cuando Dios habla de reposo para su pueblo, cuando Dios habla de reposo para sus hijos, para Dios el reposo es un estado, escuche bien, es un estado diario, continuo y permanente. Escuche bien, para Dios reposo es un estado diario, continuo y permanente de plenitud, paz y confianza por entender que Dios, por medio de Jesucristo, tiene el gobierno de todas las áreas de mi vida.
Te voy a volver a leer, por favor. Si usted quiere, apúntelo. ¿Qué es para Dios reposo? Esto es importante que entendamos, hermano. Porque aquí no está mi concepto ni su concepto, sino qué piensa Dios. ¿Por qué Dios, escuche bien, antes de introducirlos a la tierra prometida, no sé si está bien, un poquito el parlante, por favor, está acoplando? ¿O yo me estoy acercando mucho? No, lo de lo mejor. Si quiere, predico de más acá, pastor. No, micrófono. Sí, con dos micrófonos. Hazte eso. Anda, cuidado como la otra vez. La otra vez yo estaba viendo mi propio mensaje después sin audio. Yo dije, ¿dónde está mi voz? Pastor, le dije, ni edite ese mensaje porque pura mímica soy yo. Para mudo estaba haciendo. Amén, gracias, pastor. Más bien, ve. Pastor me hace entrar en reposo. Yo no, hermano. Estás saboteando. Estás no, es reposo, por favor. Escuche, hermano, quiero por favor que escuchemos esto. Porque es tan importante, hermanos. Nosotros podemos asistir a la iglesia, podemos llamarnos hijos de Dios, podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos ofrendar y dar, como dice Pablo, hasta mi cuerpo para Dios, puedo entregar todo para Dios, escuche bien, pero nunca entrar en el reposo de Dios. ¿Todo eso está bien? Sí. ¿Venir a la iglesia está bien? Sí. ¿Ser hijo de Dios está bien? Sí. ¿Servirle al Señor está bien? Sí. Pero la pregunta es, ¿en reposo? Porque si no es en reposo, hermano, no es en Dios. Por eso es que, hermano, a veces usted y yo, no sé si le ha pasado, nos cargamos, nos estresamos. Hermano, yo me acuerdo hace 5 años, la primera vez que fui a que me hagan un chequeo general, el 2015 había sido, me acabo de enterar también, porque ni sabía, yo para la fecha los hombres también, la mayoría somos malos, ¿no? Una doctora me dijo, usted el 2015 vino, me dijo. Y usted tiene esto. Escucha, le dije, no me haga recuerdo porque yo soy, por favor, me puede afectar. Pero, ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Cuando yo fui aquella vez y me dieron todo el informe del análisis que me habían sacado, yo salí mal de ese consultorio. Y ni siquiera quise decirle a la doctora que era pastor. No, porque ¿cómo, hermano? ¿Cómo le iba a decir a una doctora con tantas cosas? Me dio una caja, debe ser como este bolsoncito rojo, llenito de medicamentos que tenía que tomar antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes del cafecito, después del cafecito, antes de la cena, después de la cena. 500 píldoras. Hermano, yo dije, con esto yo no vivo. ¿En qué trabaja? No trabaja. Fue en reposo. Yo estaba frustrado, hermano. Yo decía, un pastor puede pasar por esto. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque a veces uno puede hacer muchas cosas para Dios, pero no desde el reposo de Dios. Y eso es lo más peligroso para todo hijo e hija de Dios. Es peligroso, hermano. Es muy peligroso. Por eso es que yo esa vez
hermano, no me acuerdo si estuve una semana o mucho con la píldora, no aguanté. Justo entrábamos a un congreso y yo me arrodillé y le dije, Señor, yo no quiero, por favor, tomar más esas pastillas, no quiero. Por favor, haz un milagro en mi cuerpo. Me acuerdo que lo único que le pedí eso y dejé las pastillas, no quise volver al doctor, no quise saber nada, lo dejé. Gracias a Dios estoy con vida. Pero ¿qué quiero decir, hermano? Para mí era frustrante saber que yo supuestamente estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo las cosas para el Señor, pero no desde una paz interior, no desde una salud emocional en el alma, no desde un cuerpo lamentablemente sano, sino enfermo. Eso fue muy frustrante. Yo lo único que hice durante ese tiempo era refugiarme en el Señor, orar, adorar, leer la palabra, porque yo decía, Señor, si te estoy sirviendo, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué tiene que pasarme todo esto en mi salud? Te estoy sirviendo. Y ahí pude entender, hermano, ahora, por la palabra, de que yo estaba haciendo cosas para Dios, pero sin el reposo, sin haber entrado, escuche bien, al reposo de Dios. Por eso es que Dios le dice a este pueblo, versículo 18, por favor, escuche bien, dice, ¿y a quiénes juró Dios? Se enojó, se molestó Dios. Porque recuerde algo, el plan de Dios, escuche bien mi hermano, era sacarlos de Egipto, cruzar el desierto y meterlos a la tierra prometida. Pero para que ellos entren a la tierra prometida, ellos tenían simplemente que creer. Diga conmigo, creer. ¿Qué tenían que hacer? Creer. Lo único que tenían que hacer, hermano, para entrar en 2 semanas o hasta en un mes a la tierra prometida, ellos tenían que creer, nada más. Nada más. Esa es la palabra que la otra semana recibí de parte del Señor por medio del pastor Juan Carlos. Creer, o si quiere más cortito, tener fe. Fe. Cuando recibí el domingo esta palabra, yo dije, Señor, esa palabra es tan pequeña, pero cuesta tanto en la vida de los hijos de Dios, que sea aplicable en nosotros. Cuesta tanto creerle a Dios. Escuchen, mi hermano, por favor. Cuesta tanto creerle. Porque la evidencia de que alguien, escuchen, la evidencia de que alguien le cree a Dios y tiene fe en Dios es su vida de reposo. Si esa persona abunda en paz, si esa persona tiene salud espiritual, tiene salud en el alma, tiene salud en el cuerpo, esa es evidencia de que esa persona, escuche bien, puede haber excepciones, pero es evidencia de que esa persona cree a Dios. Y esto es lo que el Señor le dice a su pueblo, versículo 18, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19, por favor. Mire lo que dice, hermano. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? Al reposo. Escuche. Ellos tenían que entrar, llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que llegar a un lugar. Pero la meta del pueblo del Señor era reposar primeramente en Dios. ¿Cómo ellos iban a reposar en Dios? Creyendo. Si ellos creían, el entrar a ese lugar físico, eso era resultado.
nada más. Por eso es que el autor dice acá, Dios no solo quería introducirlos a una tierra prometida, Dios quería introducirlos en Él para que el pueblo pueda reposar de todas sus obras. Hermanos, durante 40 años Dios les proveyó alimento, agua, vestimenta y todo lo que necesitó, salud, todo lo que necesitaba el pueblo. Dios les proveyó durante 40 años. De forma milagrosa. Dice que sus ropas, en la medida en que ellos crecían, también sus ropas crecían. No le puedo explicar cómo, solo Dios sabe cómo lo hacía. Lo único que sé es que creo eso. Hermano, Dios se enoja con este pueblo porque lamentablemente la primera cosa que hubo es desobediencia y la segunda cosa que hubo es incredulidad. Dos cosas que nos pueden impedir entrar en el reposo: desobediencia e incredulidad. Y lo opuesto, hermanos, vamos a ver enseguida, lo opuesto a la desobediencia, ¿qué es? Obediencia. Lo opuesto a la incredulidad, ¿qué es? Fe. Es impresionante eso, ¿no? Por eso es que Dios, por su gracia, escúcheme bien, hermano, necesitamos trabajar en aquello que Dios considera para Él muy importante. Y enseguida le voy a repetir el reposo según Dios, amén. He quedado ahí, ¿verdad? Enseguida le repito. Pero para Dios, una persona verdaderamente rica, para Dios, una persona verdaderamente rica en todo sentido, es aquella persona que tiene fe. Escuchen, para Dios, un hijo o una hija verdaderamente rica para Él es aquel hijo o aquella hija que tiene fe. Pero esa fe continua, esa fe estable, esa fe robusta, esa fe que la trabaja día a día. Así como trabajamos por el dinero, así también debemos trabajar por nuestra fe todos los días. No sé si estamos entendiendo eso, ¿no? Porque usted y yo podemos tener todas las bendiciones que queramos y Dios nos puede dar, pero si no tengo fe, no soy rico para con Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor, acompáñenme. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Cuántos queremos agradarle al Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos ser agradables para Él? Amén. Y este pasaje dice, usted lo va a leer desde el contexto y viene de ahí, ¿no? Desarrollándose, pero este libro de Hebreos, si usted quiere que le diga, apunta a que nosotros todo el tiempo estemos mirando al autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. El Señor nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no tiene fe de Dios es un yesca. En términos cama. En términos interior, ¿cómo se dice? Esposo cama también. Oh, ya me he olvidado, yo era bien del interior, era el pastor. Ya me he cambiado. Ya cruzó el ha pasado el nivel. Ya me he olvidado, Yo soy orureño, pero me he olvidado de qué se dice, hermana, en el interior, los que no tenemos plata.
Aquí en Cambalán y en Yesca. Me olvidé. Y acá también, hermano. Ya estamos cambiando, ya estamos cambiando. ¿Qué pasó el Pachalo? Pobre. Amén. Sigue todavía. Sigue. El pastor tiene que cambiar, por favor. Pobre. Escuche, hermano. Escuche, por favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo puedo tener todo lo que quiera, hermano, y eso está bien. Pero si no tengo fe, está grave. Porque quiere decir que estoy trabajando más por lo visible que por lo que verdaderamente para el Señor, lo que no es visible es eterno. Y esa es la fe. Hermano, usted y yo hemos visto en esta pandemia gente, aún con mucha plata y con mucho dinero, no ha podido salvar una vida. Eso lo hemos visto. Por eso es que nosotros somos ahora post pandemia. ¿Sí o no? Sí. Hay gente que ha tenido mucha plata. Yo conocí gente, hermano, que dueños de esas droguerías donde hacen medicamentos, su madre, su padre fallecieron. Y con toda la empresa que tenían multi-internacional, no han podido salvar una vida. Podemos tener todo en cuanto a lo material y lo económico, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que todos los días, mi hermano, y tal vez me quede en esto, todos los días, así como usted y yo salimos a trabajar para tener ingreso, para tener solvencia económica, para poder disfrutar de algo, hermano, así como todos los días, no importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si el agua está hasta donde esté, yo voy a trabajar porque necesito dinero. De la misma manera necesitamos trabajar por la fe de Dios. Porque si esa fe, ese recurso de Dios, ese don de Dios está en nosotros y todos los días lo trabajamos, hermano, usted y yo seremos ricos para con Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano, por eso escuche, hermano. La anterior semana al escuchar al Señor, en mí han empezado a cambiar muchos conceptos que tenía acerca de la fe. Y acá le estoy compartiendo algo que estoy entendiendo. Me imagino que debe haber mucho más de parte del Señor, escuche. Pero esto que le estoy compartiendo es algo que entendí el anterior domingo y dije, Señor, ayúdame, por favor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mucha gente afuera, escuche bien, de cualquier condición, de cualquier, hermano, origen, de cualquier cultura, de cualquier nación, si no tiene fe, no es agradable a Dios. Por eso es que el Señor no le sorprendía quién tenía plata, quién no tenía plata, quién era estudioso, quién no era estudioso. Eso no le sorprendía. Al Señor Jesús no le sorprendía quién era ilustre, quién no era ilustre, quién era gobierno, quién... Eso no le sorprendía. ¿Sabe qué le sorprendía a Jesús? La fe. Por eso es que algunas personas contaditas, como el centurión, una mujer y otra persona, ¿sabe qué le dijo el Señor? Grande es tu fe. En otras palabras, ¿sabe qué le estaba diciendo? Contigo puedo hacer buenas inversiones porque tú tienes grande fe. Eres rico en fe. Y a sus discípulos muchas veces les decía, ¿dónde está su fe? Me ven hacer milagros, ven todo lo que hago,
Me están viendo a mí. Escuche bien, los discípulos que estaban con el Señor, caminando, siendo enseñados, viendo las maravillas, resulta que ellos no tenían fe. Wow. Eso es para meditar, ¿no? Porque aun cuando resucita, se aparece entre medio de ellos, escuche bien, y no estaba Tomás, y resulta que los discípulos le cuentan a Tomás que el maestro estaba, y ¿sabe qué dice Tomás? Si no meto mi dedo en su costado y en su mano, no creeré. Su discípulo, 3 años y medio con el maestro. Cuando vuelve a aparecer el Señor, en otra reunión de los discípulos, ¿sabe qué dice el Señor? A Tomás le dice, trae tu dedo, introduce en mi costado, mete tu dedo en mi mano, porque ¿sabe qué le dice? Cree, cree. Y ahí mismo dice el Señor, bienaventurados los que creen sin ver. Y dice más adelante, y le reprochó su incredulidad. Hermano, no puede ser. Por eso, hermano, a veces sabe por qué nosotros, en vez de entrar, y le voy a dar, ¿qué hora estamos? Me avisan, por favor. Voy a resumir un poquito. ¿Qué hora estamos, querido? 12:09. Amén. Voy a cerrar con esto. Hermano, ¿sabe qué es lo opuesto al reposo? Escuche bien. Cansancio. Lo opuesto al reposo es cansancio. Lo opuesto al reposo es fatiga. Lo opuesto al reposo es desgaste. ¿Conoce personas así? ¿Conoce personas, hermanos, dentro de nuestro entorno que dice, estoy cansado, estoy desgastado, no puedo dormir, me fatigo, cualquier cosa me fatiga? ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Quisiera reposo. Pero eso no se resuelve con unas vacaciones, hermano, que no está mal. Eso no se resuelve aunque comamos, hermano, lo que usted quiera. No se resuelve porque es un asunto interno. Y solamente en Dios está ese reposo. Amén. Por eso es que el Señor, escuche bien ahora, y voy cerrando con esto. El pueblo del Señor estaba en Egipto. El pueblo del Señor estaba en el desierto, no pudo entrar a Canaán, que es tipo de Cristo, pero ahora el Señor a nosotros, ¿sabes qué nos dice? Yo quiero introducirte en Cristo. Porque cuando nosotros somos introducidos en Cristo, entonces el reposo en nosotros se va a expresar. Dios no quiere solo que estemos en un lugar, en la iglesia, en el discipulado, en esto, en aquello, no. El Señor quiere que usted y yo entremos en Cristo. ¿Cómo se logra eso? San Juan 15, permaneciendo. Hermano, le resumo lo que le dije al principio. ¿Qué es para Dios reposo? Y vamos a orar. Amén. ¿Qué es para Dios reposo? Reposo es un estado diario, continuo y permanente de plenitud, paz y confianza por entender que Dios, por medio de Jesucristo, tiene el gobierno de todas las áreas de mi vida. Cuando yo entiendo por el Espíritu y le invito
no solo a que Jesucristo sea mi Salvador, sino que Jesucristo sea mi gobierno, hermano, entonces ahí empieza el reposo en mi vida. Porque hay alguien mayor a mí que será cargo y responsable de mi vida. Necesitamos este día, hermano, al igual que el pueblo del Señor, no voy a continuar, necesitamos entrar. El escritor a los Hebreos dice, cuidado que algunos no entren a este reposo. Por eso es que, amado, si estamos esta mañana en este lugar, es porque Dios quiere y nos hace la invitación, al igual que el pueblo, por su palabra, de que usted y yo descansemos en Él. No hay, hermano, si usted está cansado, si usted está fatigado, si usted ya hasta le ha dado estrés, es evidencia de que necesitamos experimentar el reposo de Dios. Póngase de pies, por favor. Quisiera cerrar con este pasaje, todavía no lo aparece, el último pasaje. Tercera de Juan 1:2, por favor. Quisiera que cerremos con este pasaje esta mañana, amados. Tercera de Juan. Mire, hermano, el deseo de Dios. ¿Cuántos? Mire el deseo del Padre. Escuche bien. ¿Sabe qué dice el Padre para cada uno de sus hijos? Escuchen. Él no quiere solamente que nosotros seamos bendecidos en algunas cosas. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Y sabe qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud, cuerpo, así como prospera tu alma. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Espíritu, alma y cuerpo. El Señor dice, yo quiero en esas tres áreas. En esas tres áreas. ¿Y sabe qué tiene que ver con? Escuche bien, la palabra prosperidad, escuche, tiene que ver con toda la parte integral. Dios dice, no solo quiero prosperarte afuera, quiero prosperarte desde adentro, que afecte tu cuerpo y que sea transformada tu vida. Hermano, ¿qué tal si esta mañana le decimos al Señor? ¿Cómo está usted? Usted sabe y Dios sabemos cómo estamos, ¿verdad? Dios. ¿Qué tal si esta mañana le decimos, Señor, quiero entrar en ese descanso? Y si usted, hermano, escuche bien, yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Si usted dice, no creo, Señor, me cuesta creer, dígale. Dios no se ofende. Escuche bien, Dios no se ofende. Dios no es como nosotros. Él no se ofende. Simplemente usted puede decirle esta mañana, Señor, me cuesta creer de que tú me puedes ofrecer descanso, pero quiero entrar en ese descanso. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, esta mañana creo que tú nos has hablado, Señor. Esta mañana nos rendimos a tu voz. Nos rendimos a tu voz, Señor. La palabra dice, si hoy oyereis su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcan vuestros corazones. Señor, perdónanos por toda desobediencia. Perdónanos por toda incredulidad, Señor, en nuestros corazones. Esta mañana nos volvemos a ti
te pedimos que nos ayudes a entrar en tu reposo. Porque si nosotros entramos en tu reposo, descansaremos de todo, Señor. Te pedimos esta mañana, Padre, que sea usted ministrando. Ministrenos. Ministrenos. Dígale esta mañana, hermano, Señor, permíteme entrar, experimentar tu reposo, Señor. Yo no quiero, dígale, seguir cargado, estresado, cansado, afligida. Yo no quiero esa vida, Señor. Yo no quiero en mi cuerpo, Señor, estar enfermo a causa de todas esas cosas. Somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos y tú nos has provisto todo en Cristo. Tú nos has provisto todo, Señor. Por eso es que tú ahora nos introduces en Él. Porque en Cristo está nuestro reposo. En Cristo está nuestra paz. En Cristo, Señor, tenemos todo, absolutamente todo. Esta mañana te pedimos que tú nos introduzcas en Él, Señor. Esta mañana, Espíritu Santo, podamos en nuestro corazón una vez más, Padre, reconocer que al igual que este pueblo, hay una tendencia en nosotros, Señor. Pero no queremos, porque tú nos has dejado ejemplo y tú quieres para nosotros, Señor, una vida de reposo, una vida de paz, una vida de descanso. Oramos por esto, papá. Oramos por esto esta mañana. Capítulo 4 de Hebreos dice el versículo 8, hablando de Israel, dice: porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El 9 dice: porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque aquí dice el 10, este es el versículo que quiero, que nos va a traer claridad, un poquito más de entendimiento. Dice: porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué ha pasado? También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿no? Dios el séptimo día reposó de sus obras y le habló al hombre y le dijo que el hombre le dio autoridad, ¿verdad? Ahora, como decía el pastor Alberto, que cuando uno no entra en su reposo, está cansado porque está haciendo muchas cosas. ¿Para qué entramos en el reposo nosotros? Como dice, ¿es un reposo de qué? De mis obras. Pero, ¿para qué? Para hacer sus obras. Amén. Cuando alguien tiene fe, él escucha a Dios y hace sus obras. O sea, cuando nosotros estamos haciendo muchas cosas para Dios sin fe, estamos cansados y no damos el lugar para hacer las obras de Dios, las cuales, como hemos dicho el domingo pasado, ya están hechas, dice, han sido realizadas desde la fundación del mundo. Por eso las obras que Dios tiene para nosotros son en reposo, son sencillas, porque no tenemos nada que hacer. Solo creer, escuchar y entrar en las obras de Dios. Pero si no queremos estar cansados para hacer las obras de Dios, tenemos que reposar de nuestras propias obras, de las obras de nuestra iniciativa personal, de las obras que nos ha traído la sociedad, de otras obras. Porque hay algunos tan cansados haciendo sus obras que no tienen el tiempo, que no tienen la capacidad de hacer las obras de Dios. Amén. Entrar en reposo significa reposar de mis obras, pero no para quedarme sin reposo, sin hacer nada. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Hay otras obras que están esperándonos, que son las obras que Dios tiene para que nosotros las hagamos. Amén.
Si usted no me comprendió bien, vuelva a ver el video y entienda que el entrar en nuestro reposo quiere decir reposar de las obras de Juan Carlos, de todas las ideas de Juan Carlos, de todos los planes de Juan Carlos, para empezar a hacer los planes de Dios que Dios tiene para hacer con Juan Carlos. Amén. Y usted en vez de Juan Carlos ponga su nombre. Amén. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo y que porque tú estás haciendo las tuyas sin fe, sin entender, sin oír, no tienes tiempo, no tienes fuerza, amén, para hacer las obras de Dios. Y esas obras de Dios son tan fáciles porque están preparadas, dice la Biblia, desde la fundación del mundo. Son fáciles de hacer, amén. Jesús multiplicaba los panes y los peces, sanaba a los enfermos. ¿Cuánto tardaba Jesús en sanar a los enfermos? Era duro para él, era un trabajo así. No, lo hacía en reposo porque lo hacía en fe. Porque él dice, yo no puedo hacer las obras, decía, lo que veo hacer al Padre es suave. Y eso es un ejemplo para nosotros. Amén. Así que entrar en su reposo significa dejar de hacer lo mío. Dejar de hacer lo mío cuando tengo que hacer lo suyo. Y claro, cuando no tengo que hacer lo suyo, pues hay cosas que no podemos decir que no vamos a hacer. Amén. Padre, gracias te damos. Enséñanos a entrar en tu reposo, para que dejemos de hacer las obras infructuosas de nosotros, los hombres, para entrar en las obras que tú tienes preparadas para tu iglesia, las obras maravillosas que tienes para nosotros, porque a través de esas obras te vas a dar a conocer, porque las obras humanas no dan a conocer a Dios. Solo las obras de Dios en la iglesia dan a conocer a Dios. Padre, ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos, como decía el pastor Alberto, a todos los días vivir una vida donde estamos luchando la buena batalla de la fe. Cada día debemos, Señor, andar con fe, andar con una fe fuerte, andar en oración, andar en obediencia, andar entendidos en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a vivir una vida de todos los días, no solo unos días, toda nuestra vida de fe, para entrar en tu reposo, para hacer las obras tuyas y que el mundo te conozca a través de mí, a través de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.